Hay una gran diferencia entre quedarse atrapado, angustiado y anclado con los efectos del COVID-19 o elegir resurgir, reinvertir tus finanzas a nivel personal, familiar y también de tu empresa. Este curso está destinado a todas aquellas personas que tengan la necesidad de manejar un presupuesto. El objetivo de este curso es proporcionar las guías, las bases, las recomendaciones para realizar el ejercicio de presupuesto, ya sea personal, familiar o empresarial, que servirá de apoyo para tomar las mejores decisiones financieras. Soy Eddie Silvera, tengo más de 25 años dirigiendo instituciones financieras. Actualmente soy el gerente general de Canal Bank en Panamá y pongo a tu disposición toda mi experiencia al servicio de la mejoría de tus finanzas personales, familiares y de tu negocio. Te esperamos. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Este espacio No Callaré conversará con un personaje a quien durante 10 años el régimen de Chávez Maduro le prohibió escribir, opinar o declarar sobre cualquier tema de interés nacional e internacional. Primero tuvo que transitar un injusto carcelazo de 1 año en el helicoide por delitos no cometidos, para posteriormente pasar de las rejas a otro encierro más largo, el silencio impuesto por 3.650 días. Había que callarlo para que no continuara advirtiendo lo que sucedería en Venezuela si llegaba a la presidencia el militar Hugo Chávez Frías, miembro del Foro de Sao Paulo. Así me lo dijo en una entrevista realizada en septiembre de 1998. Chávez no es personalmente mi preocupación. Mi preocupación es el avance de toda la narcoguerrilla latinoamericana. El Ejército Zapatista en México, ahora con el Partido de los Trabajadores y el Movimiento Sin Tierra en Brasil, que podrían tomar el poder con Lula a la presidencia si gana las próximas elecciones, la FARC y el ELN en Colombia, y Chávez, que no es otra cosa que un agente directo, una punta de lanza, una cabeza de playa de la narcoguerrilla colombiana y de Fidel Castro. Luego de 23 años de haberse perdido la libertad y el Estado de Derecho en Venezuela, podríamos recriminarnos el por qué no escuchamos a Alejandro Peña Esclusa en su momento. Quizás de haberlo hecho, nos hubiésemos ahorrado el horror que significa vivir bajo una tiranía que amenaza, persigue, encarcela, asesina, despoja a los ciudadanos de su tierra, lanzando a más de 6 millones de venezolanos al exilio. No andaremos hoy en ese terrible episodio vivido por este ingeniero egresado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y autor de 4 libros en los que plasma las repercusiones que el foro ha tenido en la iberosfera. Lo que sí abordaremos es la temática de su más reciente obra, que lleva por título La guerra cultural del Foro de Sao Paulo. Al tiempo de saludarle y darle la bienvenida, le preguntamos a Alejandro, ¿por qué este libro? ¿Cómo llegó a él? Así comenzamos este encuentro. Yo tengo mucho tiempo, 27 años estudiando el Foro de Sao Paulo, pero en los últimos años de silencio que tú has mencionado, reflexioné un poco más sobre cuál es la estrategia que usa el Foro de Sao Paulo para dominar a las naciones. Y me di cuenta que el aspecto más importante de todo, más que el político, es el aspecto del dominio cultural, la hegemonía cultural, la manipulación de las mentes y de las opiniones para, de alguna manera, permanecer, eternizarse en el poder. Entonces, el libro habla de eso, cómo lograr manipulación de naciones culturalmente para lograr su objetivo político. Ese es el objetivo del libro. Antes de profundizar en el libro, quisiera que nos comentaras bajo tu perspectiva, ¿qué hay en Venezuela? ¿Es una tiranía, es un militarismo, es un autoritarismo, es un cartel? ¿Qué es lo que hay en Venezuela, Alejandro? En Venezuela es un proceso de transformación, un régimen que inicialmente era autoritario, después tiránico y se ha ido convirtiendo en una estructura criminal. Pero el factor común durante estos años de transformación ha sido manipular al país mediante una realidad paralela, hacerle creer al país para dominarlo asuntos que no son. Ejemplo, que el chavismo tiene mayoría. Nunca ha sido así. La única elección que ganó Chávez fue la de 1998. De ahí en adelante
siempre ha estado en minoría, pero ha recurrido al fraude. Sin embargo, con la propaganda, la publicidad, ha hecho pensar a los venezolanos y al mundo entero que tienen el apoyo de la población. Y nunca había sido tan cierto lo que estoy afirmando como ahora. Venezuela hoy en día, su régimen es el más rechazado por toda la población, al punto que, como tú sabes, hay 6 millones de venezolanos que han huido del país. Nos vendieron la mentira de que ellos son mayoría a través de la propaganda pura y dura. Propaganda y relativismo. Quiero que toquemos esos temas. Son dos elementos de la guerra cultural. ¿Esa es la relación que hay? Bueno, mira, hay una relación. Quizás para los que nos escuchan o nos están viendo y no saben lo que es relativismo, es una ideología según la cual la verdad no existe. Exacto. Sino que todas las opiniones son válidas, aunque sean contrapuestas entre sí, aunque sean contradictorias, todo es válido, no hay verdades universales. Y sí las hay, sí hay verdades universales como el valor de la vida, lo que está expresado en los 10 mandamientos, eso es válido para hoy, ayer, mañana, para cualquier país, en cualquier época de la humanidad. Pero parte de la guerra cultural no es precisamente eliminar ese chip. Exactamente, el relativismo ha triunfado, el Foro de Sao Paulo ha levantado esa bandera, también la ha utilizado el régimen venezolano, y es tratar de inducir mediante mecanismos culturales y a través de la propaganda la concepción de que no hay verdades universales. Una vez que no hay principios, no hay verdades, no hay valores, entonces tú puedes inducir una determinada forma de pensar. Eso está bastante bien explicado en el libro. El libro es como un manual, tiene bastantes, son unos 20 capítulos con muchos de los aspectos de la guerra cultural, pero el relativismo es uno muy importante. Ok, pero vayamos por parte. Comencemos por la primera parte de tu libro. Tú dices en él que hay 10 estrategias para mantenerse en el poder, siendo la 10ª promover de manera abierta todo tipo de antivalores, es decir, la guerra cultural de la que habló Antonio Gramsci. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, mira, retomando un poco lo de Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. Él, por una serie de circunstancias históricas que sería muy largo explicar, él captó que el marxismo jamás podría triunfar mientras la Iglesia Católica, lo dice él, y mientras los valores cristianos tuviesen la hegemonía. Él diseñó un mecanismo para ir demoliendo la cultura cristiana occidental y propuso a todos los comunistas del mundo infiltrarse en 3 sectores: en las universidades o en la educación, en los medios de comunicación y en la cultura en general: literatura, pintura, poesía, cine. Y estos libros de Gramsci, o cuadernos, porque él los escribió mientras estaba en la cárcel, se tradujeron a todos los idiomas y se convirtió en texto operativo de todos los partidos comunistas del mundo. De esa manera logró pues la hegemonía cultural, y desde entonces ha estado promoviendo el marxismo internacional y el Foro de Sao Paulo, golpear sistemáticamente la familia, los valores, la verdad, los principios, ¿verdad? Para crear las condiciones de que una cantidad de cosas que en el pasado eran consideradas malas, con razón, hoy en día son válidas. Te interrumpo aquí porque mencionaste la familia. Y si hay algo, Alejandro, que se ha quebrado en Venezuela, es la familia hoy día, que está dispersada por el mundo entero. Todos tenemos un familiar en alguna parte. Es decir, núcleos familiares separados, familias rotas, gracias a la crisis que de toda índole vive Venezuela. Bueno, es que mira, la verdad, en la familia es donde se forman las personas. Uno va al colegio, aprende ahí, pero el papá y la mamá con sus hijos pues les enseñan unos valores y unos principios. ¿Y los abuelos? Las tradiciones. Ah, bueno, los abuelos son muy importantes, claro, sin duda. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú rompes el núcleo familiar y tergiversas digamos, la estructura tradicional de la familia y empiezas a decir que las familias pueden ser, digamos, papá y mamá, o un conjunto de personas que se asocian para constituir una familia, y empiezas a decir que todo eso es válido, lo que llaman la ideología de género,
tú rompes el núcleo donde la persona se le inculcan los valores fundamentales. ¿Ves? Entonces, la familia ha sido uno de los objetivos del marxismo internacional y del Foro de Sao Paulo para acabar con los valores y principios. Eso es un plan de ellos. La ideología de género que hoy en día está tan en boga, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué tan generalizado hoy en día? ¿Por qué? Bueno, hay dinero, hay propaganda y es la intención deliberada de destruir a la familia. Tú destruyes la familia y tú puedes manipular a un país. El aborto, por ejemplo, que también es un tema hoy tan tocado. Mira, Nitu, el aborto forma parte de un plan de la izquierda, del marxismo, para desquiciar a la sociedad. Cuando tú dices que la vida humana no comienza en el momento de la concepción, sino 3, 4 meses, entonces tú puedes matar al niñito que está en el vientre, desde los 3 meses en adelante, o los 2 meses, o los 6 meses, eso es una locura, eso es demencia. ¿Qué es lo grave de esto? Que tú propones, estos marxistas proponen que las madres maten a su propio hijo en su vientre, ¿verdad? Con una serie de justificaciones que no viene al caso, como eso de los derechos, del cuerpo, a disfrutar. No, hay una vida ahí de por medio. En el momento en que se concibe una persona, en ese mismo instante, hay una persona humana más, la madre y la otra persona que tiene sus derechos inalienables. Cuando tú logras en una sociedad implantar el aborto como un derecho o como una ley y se puede aplicar, esa sociedad se desquicia y después es fácilmente manipulable por el marxismo, porque una de las formas de determinar el bien y el mal es la vida. La vida es inalienable. Si tú tergiversas ese concepto, a partir de ahí puedes tergiversar todo, ¿verdad? Y yo considero que Venezuela ha sido un laboratorio de la guerra cultural marxista. Mira, nosotros estamos acostumbrados a verlo, pero Venezuela ha sido sometida a una destrucción y a un ataque feroz de los ciudadanos. Y no estoy hablando solo en lo económico es obvio. Sí. Y en el exilio de tanta gente es obvio, pero es forzar al máximo el sufrimiento de la gente y que la gente se acostumbre a que eso es normal, de tal manera que se pierda la sensibilidad humana. Quiero hilar tu frase que Venezuela ha sido un gran laboratorio donde se ha forzado al máximo el sufrimiento de la gente, con lo que dices en la página 23 de tu libro, que te la voy a leer textualmente, que dice así: ciertamente la lucha política no basta porque el Foro de Sao Paulo es mucho más que un conjunto de partidos que se reúnen una vez al año. Es una gran plataforma marxista que plantea, además de la toma del poder, una visión del hombre, de la naturaleza, de la historia y de la religión, es decir, una cosmovisión, la cual para vencerla debe ser enfrentada de manera integral. Y entonces allí va la pregunta: ¿cómo es esa lucha integral? Bueno, a ver, es una pregunta buena y compleja, pero yo quisiera, en aras de transmitir un mensaje de esperanza y de optimismo, ¿verdad? Hablar como por paso. Bueno, primer paso: entender el adversario que estamos enfrentando. No es solo una dictadura, no. Es una manera de pensar. Y frente a esa manera de pensar tenemos que tener una contrapuesta. Eso es lo primero. Lo segundo es entender que esa forma marxista... Discúlpame, sí. Esto todo se aplica a los países donde también está introducido el Foro de Sao Paulo. Por supuesto, porque es un modelo que se exporta. Que se repite. Que se repite, pero Venezuela ha sido el laboratorio y después de allí se exporta. Ejemplo, el fraude electoral se ha perfeccionado en Venezuela y luego se exporta a Bolivia, Perú y a otras partes. Y los mecanismos de control social que existían en Cuba se perfeccionaron en Venezuela y después se exportan a otras partes. Venezuela es el laboratorio del Foro de Sao Paulo. Por eso digo que nosotros hemos sido unos conejillos de India del Foro de Sao Paulo, donde nos han aplicado todos los experimentos terribles
¿verdad?, contra la población. Usted decía que el primero... Primero, entender que se trata de un adversario que más allá de política tiene una estrategia cultural. Luego, para salir de este problema, sí, tenemos que hacer un diagnóstico único de la situación, porque el régimen crea realidades paralelas o pseudo realidades. Fíjate, voy a tratar de ser bien específico. Nuestros dirigentes opositores han sido manipulados y muestran contradicciones. Por un lado se dice correctamente, el régimen venezolano es una dictadura. Se dice que es violador de derechos humanos, acusado ante la Corte Penal Internacional. Se dice también que las autoridades norteamericanas afirman que los principales dirigentes del régimen son narcotraficantes y ponen un rescate sobre la cabeza de todos esos dirigentes. O sea, narcotráfico, violación de derechos humanos, represión, dictadura, y encima son usurpadores, al punto que hay gobiernos que no reconocen al régimen venezolano, sino a un gobierno interino. Se dice todo eso por un lado. Y fíjate qué contradicción. Por otro lado se dice, vamos a participar en elecciones, dicen algunos. Otros dicen, vamos a dialogar y a negociar, primero en Noruega, después en Barbados, después en México, ¿verdad? Y buscar, incluso dicen algunos, un cogobierno. Vamos a cogobernar con el chavismo. ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque creen que como no son derrotables, como tienen las armas, como tienen el apoyo de Cuba, de China y de Rusia, bueno, no se les puede derrotar y por lo tanto hay que cogobernar. Bueno, mira, eso, si fuésemos médicos y psiquiatras, diríamos que eso es una esquizofrenia. Eso es lo que diríamos. O es una dictadura violadora de derechos humanos, vinculada al narcotráfico y usurpadora, o es un gobierno democrático con el cual se puede participar en elecciones y negociar y dialogar y cogobernar. Las dos cosas no. O es uno o es lo otro. Entonces, hay que establecer un solo diagnóstico, el diagnóstico correcto. Y perdón que me extienda un poco, pero vuelvo a decir, ¿por qué a veces el segundo, llamémoslo segundo, el segundo diagnóstico, el del diálogo, el de las elecciones, el del cogobierno, ¿por qué triunfa? Bueno, por una falsa realidad que el gobierno induce, el régimen induce, una falsa concepción. Ellos dicen, no, nosotros no somos derrotables, somos omnipotentes, tenemos el poder, jamás van a gobernar ustedes la oposición. No volverán. No volverán. Y se lo creen, hay muchos que se lo creen, no se dan cuenta que sí son derrotables y entonces se desmoralizan y caen en esto. De tal manera que decíamos una serie de mecanismos, ¿verdad? Paso a paso. Hay que tener un solo diagnóstico, el diagnóstico correcto, y unir voluntades en torno a ese diagnóstico, no en torno a partidos, no en torno a personas, en torno al diagnóstico. Una vez que eso queda diagnosticado, se busca una solución. Hay gente que dice, bueno, es que no es posible. Eso sería, como decía el escritor colombiano, La realidad mágica, Gabriel García Márquez, ¿verdad? Eso decía incluso un funcionario norteamericano. No es realismo mágico. La política puede y debe conformar soluciones, crear opciones donde no las hay. Y yo pongo un caso que tú recordarás muy bien, el de 1974, cuando Marcos Pérez Jiménez, una persona que había sido dictadora, que había atentado contra la democracia, lo eligen senador. El hombre es candidato legalmente, gana las elecciones como senador y el liderazgo del momento dice, bueno, esto no lo podemos permitir. Y no habían leyes, no habían mecanismos para impedirlo. Pero las leyes tienen su espíritu. Y los dirigentes políticos del momento recurrieron al espíritu de la ley y dijeron, mira, nosotros no podemos ser tan locos de una persona que fue dictadora, que atentó contra la democracia, darle un cargo en la democracia. Eso no puede ser. De nuevo, sería contradictorio. Y en esa época, que la guerra cultural marxista no había triunfado, los líderes políticos de todos los partidos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, hay que inventar un camino. El camino no existe, pero lo vamos a inventar. ¿Y qué inventaron? La modificación de la Constitución
hicieron una reforma constitucional, ¿verdad?, para impedir que Pérez Jiménez asumiera un curul, una senaduría. ¿Y por qué ahora no se puede crear la forma de impedir que, por ejemplo, pedófilos y o golpistas sean candidatos y hasta presidentes? ¿Por qué no se puede impedir que guerrilleros o corruptos sean candidatos, presidentes y hasta intenten reelegirse? Claro, es posible porque en el año 74 la guerra cultural marxista no había triunfado todavía. La guerra cultural del Foro de Sao Paulo comienza con su fundación en el año 1990. Se había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética desapareció, ellos no podían hablar de lucha de clases o de abolición de la propiedad privada, de la empresa privada, y levantaron estas ideologías, una de ellas el relativismo. Y empezaron a impulsarlo, como dije antes, a través de los medios, a través de la cultura, a través de la educación. ¿Y qué ocurrió? Que 25 años más tarde, las defensas, los mecanismos de defensa de la democracia se habían debilitado en Venezuela y en otras partes. Alejandro, eso fue en el año 74. Estamos en el 2022 y vemos cómo con las herramientas de la democracia, quienes la adversan se apoderan de ella y la destruyen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Cómo es la lucha integral? Bueno, eso me lleva a la secuencia que estábamos teniendo, porque yo decía identificar bien al adversario, entender que hay una batalla cultural, una guerra cultural de por medio, y la democracia uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para que sea fuerte otra vez? Exactamente. Mira, no es posible con leyes, no es posible con normas, porque la guerra cultural lo que ha golpeado no es solo la democracia, sino a los valores y principios de la sociedad. Y la democracia fue creada para funcionar en un cierto ambiente de valores y principios. Si tú acabas con los valores y los principios e introduces el relativismo, el egoísmo, el materialismo y todo eso, si tú introduces eso, la democracia ya no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aunque sea un trabajo largo y complicado, hay que reconstruir los valores y los principios, hay que retomarlos, y en ese sentido hace falta un proyecto de formación de juventudes y de nuevos líderes, un poquito lo que hizo Aristides Calvani en su oportunidad. Hace falta un programa de formación acelerado de jóvenes y de nuevos líderes, y hace falta también que los sectores democráticos den la lucha no solo en la política, sino en las universidades, en los medios de comunicación y en la cultura. Es decir, lo que hizo Gramsci para destruir, lo tenemos que hacer nosotros para construir. Entonces pasemos al capítulo 12, creo que es 12 de tu libro, sí, que se llama el pacifismo marxista. Y lo describes muy bien en el libro, lo tengo hasta subrayado porque me parece importante que ahondes en él. Tú escribes lo siguiente: para lograr sus fines golpistas, el Foro de Sao Paulo se aprovecha de una falsa concepción del pacifismo que permea en la sociedad y en las instituciones, la cual ha sido promovida desde hace décadas por el comunismo internacional como parte de su guerra cultural. Yo quiero que me ahondes en esto. A ver, este tema del pacifismo que está desarrollado en un capítulo de mi libro es muy importante porque el marxismo lo utiliza como un mecanismo de manipulación desde la época de Lenin. El marxismo siempre plantea una falsa dualidad. Cuando la violencia la ejercen los comunistas es buena, pero cuando la ejercen las instituciones del Estado para proteger a los pueblos es malo. Un ejemplo clásico es el pacifismo marxista que estaba en contra de la guerra del Vietnam, pero hacían sus marchas y sus manifestaciones con franela del Che Guevara, que es uno de los peores asesinos que ha habido. Sí. Pero ¿qué pasa? La guerrilla latinoamericana, por ser marxista, era buena, pero la guerra de Estados Unidos contra Vietnam o lo que sea, era mala. Una dualidad. La violencia, si me sirve, es buena, y cuando va contra mí, es mala. Esto ha tenido un gran impacto en los políticos, esta forma de pensar, y en la población. Vamos a aterrizar con el caso venezolano. Mira, desde que yo denuncié a Chávez en ese
programa contigo, ¿verdad? Hace 25 años, yo decía que con Chávez no había salida pacífica ni había salida electoral. Sí había constitucional y democrática, pero ni electoral ni pacífica. El régimen y también sectores de la oposición me cayeron encima diciendo que yo estaba promoviendo la violencia. Y no, señor, no, señor. Yo estaba promoviendo la aplicación de la Constitución y del Estado de Derecho para defender la democracia con el uso institucional de la fuerza. Y voy a poner un ejemplo, dos ejemplos. El ejemplo de 1958. En el año 1958, fuerzas civiles y fuerzas militares con nuestro amigo Enrique Aristieta Granco, que estaba en la Junta Patriótica, se pusieron de acuerdo, hicieron una alianza para salir de un dictador y restablecer la democracia y retornar la soberanía en el pueblo a través de la votación. Todo el mundo estuvo de acuerdo con eso y lo aplaudió. Los mismos partidos que decían que mi propuesta era violenta en el año 58 apoyaron esto. Segundo ejemplo, en el año 2009 pasó exactamente lo mismo, pero en Honduras. El Congreso, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y las Fuerzas Armadas se unieron para hacerle un impeachment, para deponer a un dictador, Mel Zelaya, que había violado la Constitución. Eso no fue violencia. Violencia es que por no haber actuado con firmeza, por no haber logrado un cambio de gobierno a través de una alianza cívico-militar para el uso institucional de la fuerza, en su momento, en el momento en que yo lo propuse, bueno, la violencia que ha habido es 6 millones de venezolanos fuera del país, es gente que ha muerto en los hospitales, hay gente que ha muerto de desnutrición, gente comiendo en la basura. Eso también es violencia. La destrucción de la economía, la inflación, eso también es violencia. Entonces, yo proponía una solución rápida, sencilla, constitucional, democrática, pero no electoral. Y ese esquema sigue siendo válido hoy. Más difícil, más complicado, requiere apoyo internacional, pero hace falta una salida constitucional y democrática para restaurar la soberanía en el pueblo a través del voto. ¿Cómo llegamos allí? A que se restaure la soberanía popular. El ciudadano común necesita liderazgo y está dispuesto a apoyar. Yo creo que puede haber un cambio en Venezuela, se tienen que dar ciertas circunstancias, pero entre ellas partir de un diagnóstico claro. No puede haber confusión. No hay salida dialogada ni hay salida electoral. Hay otras salidas que hay que fabricar y fabricar con apoyo internacional, porque hoy en día el régimen venezolano es un peligro para la región. Están parando grupos guerrilleros, se ha convertido en un centro de narcotráfico. El Hezbollah opera en Venezuela, Irán, China, Rusia. Rusia tiene militares y armas. Tenemos un Estados Unidos muy en decadencia también. Hoy es así, pero no tiene por qué ser así permanentemente. Por ejemplo, yo creo que las circunstancias geopolíticas están cambiando. Esto que ha hecho Rusia con Ucrania, que es una guerra de exterminio, le ha abierto los ojos al mundo. ¿Y de quién es aliado el régimen venezolano? Pues de Rusia. Entonces se están coaligando una cantidad de fuerzas que antes estaban dormidas. Por ejemplo, la reacción de Europa y del propio Estados Unidos en apoyo a Ucrania es un ejemplo interesantísimo para nosotros los venezolanos. Porque esa alianza que se hizo contra Putin también se puede hacer contra un aliado de Putin que gobierna en Venezuela. O sea, son circunstancias geopolíticas, pero que hay que trabajarlas, hay que fabricarlas, pero sin confusiones. En el momento en que uno dice, vamos a dialogar en México, vamos a ir a elecciones, vamos a cogobernar, entonces ahí sí no hay solución. El país necesita un liderazgo con un solo diagnóstico, un diagnóstico correcto, y aferrarse a ese diagnóstico hasta que tenga éxito. Uno no puede inventar soluciones distintas cuando no hay un diagnóstico adecuado. Finalizando este encuentro, el primero de muchos, eso espero, y luego de una década de silencio impuesto, no puedo dejar de preguntarte, Alejandro, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está
¿Cómo está tu salud? Eso es algo que nos ha preocupado siempre. Bueno, me tengo que ocupar de mi salud porque la verdad es que como a mí me llevaron preso en pleno tratamiento de mi cáncer, ¿verdad? No pude hacer lo que tenía que hacer. O sea, fue una forma de exterminio también, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, afortunadamente aquí estoy y es un problema que debo resolver. A estas alturas de mi vida ya no soy el mismo jovencito que tú entrevistaste hace 25 años. Yo lo que quiero es ser útil y ser útil a las futuras generaciones. Si yo me veo hoy en día más como un escritor, como un formador de juventudes y de nuevos liderazgos, no me interesa ningún cargo público, la verdad. Y eso, a mí me gustaría ser un elemento que ayude a la recuperación de la democracia, no solo en Venezuela, sino en toda la región. ¿Tú crees que es posible la conformación de una agrupación que contrarreste precisamente el avance del Foro de Sao Paulo? Sí, eso está en marcha. Eso está en marcha porque hace 25 años, cuando tú me entrevistaste, no había ninguna conciencia. Pero ahora cualquiera de los que nos está escuchando, pongan Foro de Sao Paulo en un buscador de internet cualquiera y se van a encontrar que hay muchas opiniones, mucha información. El mundo ha entrado en conciencia del peligro que eso significa y ahora sí las condiciones están dadas para crear alternativas internacionales de signo contrario. ¿Y no callarás? Bueno, yo no soy muy dado ni a dar entrevistas ni quiero ser protagonista, ¿no? Bueno, si me entrevistas yo con mucho gusto lo hago, y más contigo que eres mi amiga, además te valoro muchísimo, pero vuelvo a decir, yo hago lo que sea necesario. Es que eso fue un castigo muy grande, ese silencio de 10 años. Bueno, sí, fueron 10 años que yo tenía prohibición de opinar, prohibición de escribir, prohibición de dar declaraciones, prohibición de ir a reuniones políticas, prohibición de salir del país, prohibición de tener pasaporte, o sea, y sin juicio. Me encarcelaron y 10 años de persecución sin que haya comenzado un juicio. Y sí, fue un castigo, pero mira, no hay mal que por bien no venga. Fueron 10 años de estudio profundo y uno madura, uno evoluciona y uno tiene que tratar de ser útil en todas las circunstancias. ¿Hay otro libro en el horno? ¿Lo estás pensando? Sí, ¿sí? Tengo un libro en el horno, pero por ahora quiero divulgar este al máximo, que está disponible en Amazon, tanto en versión impresa como en versión electrónica, o lo que llaman Kindle, y también hay una traducción al inglés disponible en Amazon. Y me gustaría muchísimo pues dar charlas sobre este tema, que se construya un movimiento por la defensa de los valores, los principios de nuestra civilización cristiana occidental y, muy importante, por la defensa de la familia. Gracias, Alejandro, por haberme permitido esta entrevista luego de 25 años. De verdad que muchísimas gracias. Y no quiero terminar esta entrega sin recomendarles a todos la lectura del libro La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Y es que al leerlo usted conocerá lo que el mundo occidental enfrenta, las decenas de mecanismos que el Foro de Sao Paulo y la izquierda internacional utiliza para manipular a la sociedad y sobre todo a los más jóvenes, con el fin de impedirnos diferenciar entre el bien y el mal. Pero en el libro también va a encontrar las propuestas del autor Alejandro Peña Esclusa para defendernos y triunfar ante tamaña amenaza. Mil gracias a todos nuestros suscriptores por estar aquí. Y si te gustó este contenido, dale a la campanita y compártelo con amigos y familiares. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.